Gracias por estar con nosotros en esta mañana. El día de hoy, por la mañana, me toca terminar con ustedes las enseñanzas de las fiestas judías. Ya la próxima semana estaremos enseñando otro tipo de instrucción, ¿verdad? A las 9 quiero recordarle la próxima semana, y a las 4 vamos a tener predicación especial. Vamos a tener el privilegio de poder escuchar la predicación y también el testimonio de un matrimonio que pues Dios ha llevado por varias pruebas y necesidades, y de alguna manera pues ellos, tomados de la mano de Dios, han logrado superar todas esas crisis y situaciones difíciles que solo los que estamos casados sabemos lo difícil que es pasar por eso. Así que si usted quiere escuchar algo que le pueda animar, ayudar a su vida, le invito a que pueda pues estar la próxima semana. El día de hoy voy a cerrar con ustedes esta enseñanza. A las 9 de la mañana tenemos un mensaje titulado La verdadera espiritualidad, y espero que usted pues pueda escucharlo también. Algunos que se queden, los que no, pues hay de todas maneras, va a estar grabado para que después lo podamos pedir. Vamos a ir a Levítico 23 y vamos a leer el versículo número 5 y 6. Vamos a ir rápido, no me voy a detener mucho en esto, porque lo que yo quiero mostrarles es ese camino que Dios ha puesto en estos textos bíblicos para reflexionar en nuestras vidas. Levítico 23, versículos 5 y 6, dice de esta forma: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Oremos. Padre, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso que nos enseña en su palabra esas tremendas instrucciones para nuestra vida. Oramos, Señor, para que puedas hablarnos a nuestros corazones y que puedas en esta mañana exhortarnos para tener un cambio real a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, tomen asiento. ¿Por qué enseñé las fiestas solemnes o fiestas judías en el mes de enero? Porque en las fiestas judías nosotros podemos encontrar el secreto de la verdadera prosperidad y bendición para nuestras vidas. De aquí en adelante, todos los meses de enero, yo voy a estar predicando las mismas fiestas y motivando a la iglesia a una verdadera prosperidad. ¿Por qué nosotros tuvimos que ir parte por parte enseñando cada fiesta? Porque cada fiesta nos da a nosotros la instrucción para poder desarrollar una productividad. Oiga bien, si nosotros nos enfocamos en la iglesia en pedir dinero, estamos mal. Porque la iglesia sí necesita recursos, pero el problema de pedir pisto y decirle a la gente es que mire, ya ustedes como personas maduras saben sus compromisos con Dios y saben que deben ofrendar y diezmar, pero aquel predicador o aquel pastor que se preocupe por recibir ofrendas pero no se preocupe por mejorar la vida de las personas, entonces está equivocado. Porque yo puedo decirle a usted, mire, diezme, pero si su vida no está bien con Dios, entonces yo voy a ganar, pero usted nunca va a ser productivo, y eso es bien diferente, porque lo que quiero es producir, que ustedes produzcan más en su vida humana, material, y desarrollar una condición diferente. Pero si solamente nos dedicamos a pedir pisto, usted nunca va a salir de sus crisis. Porque la mayoría de personas, el diezmo no les es problema, la ofrenda no les es problema, lo que les es problema es obedecer a Dios. Entonces, a lo largo de las fiestas judías, nosotros encontramos que el pueblo de Israel, desde el mes de marzo, comenzaban un proceso de celebración de las fiestas. Desde el mes de marzo ellos comenzaban a desarrollar fiestas solemnes. Y esto, hermano, nos tiene que quedar grabado en nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque lo que pretendía el pueblo judío era que a lo largo de la fiesta agrícola, porque ellos sembraban, segaban, comenzaba la siega y recibían la cosecha, y lo que Dios quería es que en cada momento del proceso agrícola
ellos fueran recibiendo bendiciones de Dios. Por ejemplo, había una fiesta por el hecho de comenzar a recibir los primeros frutos. Ahí había una fiesta que se celebraba, que es la fiesta de las primicias. Hay otra fiesta en el proceso de la cosecha, o sea, estás comenzando a sacar fruto maduro, pero la cosecha todavía no está. Entonces, en el lapso entre el poder cosechar el primer fruto y el sacar toda la cosecha, aquí se celebra una fiesta. Y cuando ya se celebra, cuando ya se saca toda la cosecha tiene otra fiesta. Entonces ellos hermanos celebraban desde el momento que comenzaban a cultivar y celebraban cuando ya recibían toda la cosecha. Entonces nosotros tenemos que comprender que a lo largo de la Biblia encontramos que estas fiestas se cumplen en Cristo. Y si nosotros las aplicamos a nuestra vida y vemos a Cristo en ellas, lógicamente que nuestra productividad va a ser diferente. Entonces, el recuento de la fiesta judía son las siguientes y vamos a ir en orden y voy a explicar rápido cada una para que nos quede claro y cerremos hoy. Número 1, la primera fiesta, o digamos la primera denominación que el texto bíblico en Levítico 23 enseña es el día de reposo. Vea lo que dice el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas en las cuales convocaréis en sus tiempos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Antes de poder celebrar cada fiesta se celebraba en un día de reposo. Entonces, por ejemplo, si ellos celebraban Pentecostés, era un día de reposo. Si ellos celebraban Pascua, era un día de reposo. Si ellos celebraban primicias, era un día de reposo. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios es que el que guarda tiempo para poder adorar a Dios recibe mayores frutos que el que no tiene tiempo para adorar. Y yo les he puesto el ejemplo. ¿Por qué razón? Mire el versículo 3. 6 días se trabaja, mas el séptimo día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. ¿Por qué razón? El día de reposo me sirve a mí para reflexionar en Dios. Y por ejemplo, hoy usted se levantó temprano y dice: hey, yo vengo a la casa de Dios a adorar. Sí, pero ¿qué es lo que está ganando usted en esta mañana? Está ganando bendición. El creyente no tiene que trabajar por el hecho de venir a la iglesia y decir: quiero sueldo. Eso no es su deber. A mí la gente dice: fíjese que yo estoy buscando un trabajo mejor. Lo que deberíamos de buscar es una bendición más grande. ¿Y cómo yo recibo una bendición más grande? Teniendo más tiempo con Dios. Y eso es lo que la gente no conoce. ¿Por qué razón? Pero mire, pastor, yo gano lo mismo. Yo gano $370 al mes. Sí, pero contá las bendiciones. No te han mandado al hospital. No estás enfermo. Dios te ha bendecido. Dios no hay extorsionistas en tu negocio, no te están extorsionando. Tus hijos andan bien con Dios, no son drogadictos, no son adictos. ¿Qué más bendiciones querés? Eso no se logra. ¿Cuánto empresario gana $15,000 al mes, pero no sabe qué hacer con sus hijos porque los dos andan en vicios de droga? ¿Cuánta gente gana $15,000 al mes, pero no vive en paz con su mujer? Tienen camionetas de lujo, pero dentro de la camioneta ellos nada más que peleando con la mujer pasan. Entonces, y suben a sus amantes. Eso no es la bendición. La bendición es guardar tiempo para Dios. Entonces, no se puede entrar en la bendición de Dios si no tenemos tiempo con Él. Cuando usted aparta tiempo el domingo para estar con Dios, para venir a la casa de Dios, ¿sabe qué es lo que está ganando? Bendición, hombre. Y usted tiene que sentirse gozoso. Si usted falta un domingo por estar trabajando, ¿qué es lo que está perdiendo? Bendición. Si usted falta un día para adorar en la casa de Dios, ¿qué es lo que está perdiendo? Bendición, hombre. Yo hermano, eso nos lo enseñó el pastor fundador. Mucha gente me dice: mire, pastor, si usted se siente cansado, le puedo ayudar a predicar. No, yo no voy a regalar mi bendición. Esta es mi bendición, predicar. Yo no la estoy regalando. ¿Por qué voy a regalar la bendición de Dios? ¿Sabe qué estoy ganando aquí? Estoy ganando muchas cosas. Número 1, protección. Número 2, prosperidad. Número 3, más años de vida. Número 4, salud.
Número 5, una proyección, un futuro mejor. Imagínense todo lo que ganamos por adorar a Dios. Primero, el día de reposo. Ese es lo primero que les enseñó Dios, que tienen que reposar, no solo trabajar y trabajar. Si quiere usted ser próspero, tiene que reposar. ¿Y qué significa reposar? Venir en el tiempo a adorar a Dios, dedicar tiempo al Señor. No solamente trabajar y trabajar como que no tuviéramos otra cosa más que solo hacer, sino que apartar tiempo para Dios. Aquella gente dice, mire, yo no tengo porque a mí no me dejan salir, a mí en el trabajo no me lo permiten. Entonces estamos bien. Porque hay gente que me dice, yo no puedo venir el domingo, pastor, pero vengo viernes porque yo trabajo domingo. Gloria a Dios, hermano. El viernes usted guarde su tiempo para Dios y agrádelo y aproveche el tiempo para Dios. Número 2, la Pascua. Diga conmigo la Pascua. La Pascua es la segunda fiesta que nos enseñó el Levítico 23, que está en el versículo número 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es una ceremonia que se hace en la mesa de mi casa, en el interior de mi casa, en mi comedor. ¿Y qué es lo que hago en la Pascua? En la Pascua hago 2 cosas. ¿Qué es lo que hago? Compartir hierbas amargas, pan sin levadura y un cordero. Solo 3 cosas. Con mis hijos yo me siento y como cordero, hierbas amargas y pan sin levadura. Y entonces esa Pascua, ¿cómo se simboliza en nuestras vidas, pastor? ¿Alguno aquí en esta mañana estará pasando problemas con su familia? Ya ve, hermano, que no se puede ser. Vaya, diga que usted ofrenda y diezma, pero ¿sabe cuál es el problema? Si su vida es un infierno en su casa, usted no es próspero. Y Dios nos enseña la Pascua para que nosotros reconozcamos que sin mi familia, si mi familia es un fracaso, yo no puedo prosperar, hermano. ¿De qué sirve yo pagándole los estudios a mis hijos y a mis hijas? Carísimos los estudios, si no les doy lo que Dios me demanda. Entonces, ¿por qué Dios quería que se celebrara la Pascua? Imagínense, todos los años ellos tenían que celebrar Pascua. Y dice la Biblia, no lo dice aquí, sino que en el libro de Éxodo, dice que ¿por qué se celebraba la Pascua? ¿Cómo se sale de la esclavitud? ¿Cómo nosotros salimos de la esclavitud? Enseñándole a nuestros hijos a no ser esclavos. La Pascua le permitía a usted como padre, como madre, enseñarle a sus hijos el temor de Dios. Entonces mire qué bonito cómo nos lleva Dios. Dios nos dice que el segundo paso a la verdadera prosperidad es la siguiente: procure que sus hijos en el futuro conozcan de Dios. Porque es bien triste, hermano, que muchas personas de 78 años, 80, ¿sabe cuál es el dolor de los adultos mayores cuando me dicen, pastor, venga a orar por mí? Porque algunos van a morir y me dicen, venga a orar, me mandan a llamar y yo voy. Entonces, ¿sabe cuál es el dolor de ellos? Saber que sus hijos quedan emproblemados, saber que sus hijos no hicieron nada con su vida. Fíjese cómo Dios nos enseña a ver la prosperidad. Si usted en su vida, en su juventud, no cuidó a sus hijos para enseñarles el camino de Dios, usted va a llegar a 60 años y usted va a tener dolor en su corazón. Y le va a embargar el futuro a usted, le va a quitar la prosperidad en el futuro a usted. Entonces la Pascua es una fiesta para enseñarle a los hijos a conocer de Dios. Porque dice el texto que cuando usted le pregunte a sus hijos, ¿por qué comes hierbas amargas? Ah, es que yo era esclavo en Egipto, pero ya no lo soy. Es que, ¿por qué comes pan sin levadura? Porque yo en Egipto era triste, estaba triste, pero yo ya no estoy triste porque ahora Cristo me ha salvado. ¿Por qué comes cordero? Porque el cordero representa el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Entonces yo les enseñé, hermano, oiga bien, en la enseñanza de la Pascua les enseñé una cosa: que usted les puede meter teoría a sus hijos, porque muchos somos muy buenos. ¿Sabe usted por qué la mayoría de gente que está en el penal son mareros que vienen de hogares evangélicos? ¿Usted sabe por qué es eso? Le voy a decir por qué. Porque las hermanas, cuando ellos estaban pequeñitos, se ponían la mantelina en la cabeza, se venían al culto y dejaban tirados a sus hijos en la casa. ¿Y sabe qué pasó? La calle los educó y se hicieron mareros. Y cuando usted les pregunta, mira, ¿y vos de qué religión sos? Es que mi mamá era evangélica, es que mi papá era evangélico. ¿Sabe por qué están esas gentes ahí? Porque los papás se fueron a Estados Unidos a trabajar y les dijeron a las mamás, ahí te voy a mandar unos dólares y después te voy a mandar a traer. Nunca las mandaron a traer. ¿Sabe qué nos enseña la Pascua?
que nosotros, hermano, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a congregarse, a adorar a Dios. Y número 3, a temer a Dios. Eso es bien diferente. ¿Por qué razón? Una cosa es que usted se salga de la casa en la mañana y se venga al culto solo, a que agarre a sus hijos y vámonos para la iglesia. Porque muchos quieren que aquí hagamos el trabajo, que en escuela bíblica les enseñemos todo a sus hijos. Mire, hermano, si la mayor escuela es la casa, hombre. O sea, no somos nosotros los que vamos a educar a sus hijos, son ustedes. ¿Sabe qué significa educar? Educar viene de la palabra en latín educere, que quiere decir sacar lo mejor. Su deber como padre y madre es sacar lo mejor de sus hijos. ¿Y sabe cómo se hace? No viniendo y dice, usted dice, ¿ya aceptaste a Cristo, hijo? Sí, y los niños hasta se guayabean en la oración. Y dice, Señor Jesús, yo te recibo como Salvador personal. No, hombre, hermano, a los niños, número 1, tráigalos a la iglesia con usted. No los deje tirados. Número 2, tráigalos a la iglesia, pero a escuchar la clase de bíblica. Pero en la casa, usted ábrales la Biblia y léales la Biblia. A los niños, hermano, a los niños hay que traerlos a Biblia. Pero antes de eso, ¿quiénes van a enseñar a adorar a sus hijos? Nosotros somos los que enseñamos a adorar. Mire, enséñele alabanzas, enséñele cantos. Es que eso es bien diferente, ¿va? Porque aquí hay papás que ni se saben ni una alabanza. ¿Y cómo se lo van a enseñar a sus hijos? Ahí se las aprenden, pero lo que ellos quieren, lo que va a cambiar su vida, es cuando sus papás canten una alabanza y digan, hey, mi papá adora a Dios. Muchas veces me ha pasado sin querer, porque es algo que impacta mi vida, ha impactado mi vida. Porque cuando por primera vez mi papá me regaló una Biblia y me puso, esta Biblia es tuya, yo la aprecié, eso nunca se me va a olvidar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nosotros queremos que la Pascua la celebre otra gente con nuestros hijos. Sí, la casa es la mejor lugar donde pueden aprender la palabra. Pero oiga bien, no se dedique solamente a traerlos. Enséñeles usted en la casa. Número 1, a adorar a Dios. Número 2, a leer la Biblia. Y número 3, a venir a su culto. A una señora, ella era líder de diaconisas. Y fíjese que ella la criaron en la iglesia adventista. Pero ella me contaba su historia, me decía, pastor, fíjese que desde nosotros, yo me aparté mucho tiempo porque cuando yo me casé a los 19 años, yo me fui de mi casa sin permiso de nadie, me dijo, y me casé con él se llama Lorenzo, el esposo. Pero mire, cuando ya nosotros estábamos pasando crisis, ¿sabe de qué me acordaba, pastor? ¿De qué, hermana? Cuando estábamos muy pequeñitas con mi hermana, ella se llama Ruth y la hermana se llama Erla. Entonces, su papá pequeñita las tomaba de la mano y decía, vamos a ir a la iglesia. Y por eso, por acordarse de su papá que la llevaba al culto, adventista, por supuesto, ella un día dijo, así como mi papá, así también voy a ir, yo voy a ir a probar el tabernáculo. Y se fue a meter. Y desde ese día que aceptó a Cristo, hermano, mire, qué bonito ver cómo ellos, hermano, como esposos han sacado adelante a sus hijos. Tienen 3 hijos, los 3 graduados, los 3 ya casados. Y usted ve la diferencia de gente que solo mete a sus hijos a la iglesia, de gente que sí les enseñó a vivir con el temor de Dios. La Pascua entonces es el segundo elemento de la prosperidad, una prosperidad familiar, una prosperidad de enseñarle el camino a mis hijos para que ellos mejoren, que ellos sean mejores que yo, que ellos lleguen más lejos que yo, que ellos prosperen más que yo. ¿Por qué? Yo ya soy cristiano y comienzo a ahorrar y guardar. Cuando yo me muero, yo le dejo una herencia a mis hijos, pero no solamente material, sino que espiritual. Tercera fiesta. Después de la Pascua, nosotros vemos la fiesta de los panes sin levadura, verso 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Muy bien, después de venir y celebrar Pascua, al siguiente día, el 15 de Aviv, ellos celebraban panes sin levadura. ¿Y en qué consistía la fiesta? En que toda la casa no debía haber levadura 7 días.
y se ponían los niños, se escondían 10 pedacitos de masa en toda la casa, y los niños iban a buscar los pedacitos de masa con una lámpara para sacar eso, para sacar los pedacitos de levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es masa fermentada. A muchos les gusta la masa fermentada bebida, ¿verdad? Porque les gusta la cervecita, ¿verdad? Esa es el fermento. A otros les gusta la masa fermentada pero en pan, ¿verdad? Y por eso están todos barrigones igual que yo. Así que, no hombre, si aquí el que le gusta bebido es bolo, ¿verdad? Y el que le gusta comido es un poquito gruesecito, ¿verdad? Entonces la levadura es mala, porque la levadura embola, ¿verdad? Si se la toma en líquida, cerveza. Y si se la toma en pan, si la come en pan, engorda. La levadura es fermento. Entonces la levadura es mala porque representa ¿qué? 3 cosas: pecado, malas influencias y contaminación. Pecado, malas influencias y contaminación. ¿Sabe usted, hermano, por qué se nos para la prosperidad a nosotros? Usted dice, ¿y por qué no gano? ¿Y por qué aquí? Vaya, primero, usted no guarda reposo con Dios. Número 2, su familia un desastre. Tercero, ¿sabe por qué? Usted dice, no, pastor, yo ya recibí a Cristo, yo ya le enseñé a mis hijos. Sí, pero entonces ¿por qué no te prospera Dios? Por el pecado. Porque no has sacado el pecado de tu vida. Y Dios dice, ¿y cómo te prospero? No te puedo prosperar, porque si te doy un poquito más, te pierdo. Mire, usted sabe, hermano, que en esta mañana hay personas aquí que si les da Dios un sueldo de $3,000, que si los hace diputados nunca más van a volver a esta iglesia. ¿Sabe qué le he dicho yo a los jóvenes de esta iglesia que están en política? A los que están en esta iglesia que están en política, y se lo he dicho a los que están en política. A los 2 jóvenes: no te olvides de Dios y no te dejes contaminar del ambiente. Eso les dije a los 2. ¿Sabe por qué? Se los van a comer, hermano. Porque ya cuando llegan y cuando ya ven en la prosperidad, las camionetas, los PPI, y cuando ya ven, mira, firma esto, mira, prueba esto, los come el sistema. ¿Por qué? ¿Por $2,000 más? No, hombre, hermano. Yo, mire, le voy a decir una cosa: no prefiero aguantar hambre, no, porque no es esa la meta. La meta es, hermano, oiga bien, la meta es que si yo tengo un sueldo, a mí me alcance. Pero si yo tengo mal contenido en mi cabeza, si yo tengo malos conceptos, si a mí me influencian, yo nunca voy a llegar a la prosperidad que Dios demanda. Y le voy a dar un ejemplo. Usted sabe que hay muchos aquí que no los prospera Dios por la influencia que tienen. O sea, primero porque tienen eso, ¿verdad? Que les dan un poquito y se vuelven locos. Pero en segundo lugar, no prosperan. ¿Sabe por qué? Por las compañías con las que andan. Y Dios nos enseña en la palabra a no meternos con anatemas. ¿Qué es anatema? Anatema es el que está dedicado a la destrucción. Y hay personas anatemas en nuestra vida. Hay personas anatemas. Un amante te quita toda la prosperidad. Una persona que te induce al vicio te quita toda la prosperidad. ¿Cómo te va a prosperar Dios si no querés caminar con Él? Entonces usted tiene que venir con la lámpara. ¿Cuál lámpara? Con la palabra de Dios. Y tiene que revisarse y decir: ¿en qué estoy fallando? ¿Y qué estoy fallando? Saque la levadura para que usted pueda recibir bendición de Dios. Pero sáquela, hermano. Si usted tiene un concepto equivocado, mire, hay personas que podrían ser más prosperadas si se casaran. Fíjense que me preguntaron: ¿y en febrero va a celebrar bodas colectivas? No. ¿Y por qué, pastor? Porque fíjese que o sea, la gente, el año pasado nos pasó esto. Nosotros motivamos a que se casaran y solo una pareja se casó. Solo una pareja se casó. Es que no quieren salir del desorden. Entonces he prometido este año que si no me dicen que los case, yo no los voy a casar, porque les tiene que nacer en el corazón. Y me pasó con algunas parejas que yo los induje, les dije cásense, y ahí se comenzaron a meter en problemas, se casaron solo a meter en problemas. No. O sea, si Dios te lo pone, te voy a casar. Pero ¿cuál es el problema? Tienes que salir de esa mentalidad.
¿ves? De esa levadura, ¿ves? Y usted dice, ¿y por qué Dios no me prospera? Sencillo, porque no te has casado. Mira, porque Dios no me prospera. Sencillo, porque tu influencia, tus anatemas con lo que andas metido. ¿Y por qué Dios no me prospera? Sencillo, porque tenés un pecado en tu vida. Y si no lo sacás, Dios no te va a bendecir. Ahora, mire cómo Dios nos lleva, hermano. Reposo, Pascua, panes sin levadura. Ahora vamos a las primicias, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra, ¿qué? Siega. Entonces, después de celebrar, mire qué bonito. Yo comienzo el 14 de Aviv, que cae entre marzo y abril, no es fijo porque es un día lunar, Aviv, no abril. 14, cena de la Pascua. 15, panes sin levadura, 7 días. Termino 7 días y caigo Shabbat, caigo en día de reposo. ¿Y qué me manda Dios celebrar el día de reposo? Primicias. ¿Por qué? En esa fecha ya los primeros frutos del trigo, los primeros frutos de la cebada ya estaban maduros. Entonces Dios quería que el agricultor tomara los primeros frutos, lo mejor, y los mejores frutos los agarrara y me los trajera, y se los trajera al sacerdote. Aquí hay hermanos que cuando están cosechando le traen al pastor la primicia, ¿verdad? Pero esa es una cosa bonita que la gente hace en las iglesias, ¿verdad? Y es bonito. Yo, fíjese que le voy a comentar mi experiencia. Yo llegué a Jocuaytique y en Morazán, allá llegando casi a Perquín, después de Gotera. Entonces, y yo de repente llego a la iglesia y voy viendo un gran canastón, vaya, dije yo, ¿y esta onda aquí qué onda? Yo digo, aquí van a mandar la ofrenda, dije yo, en el canastón, porque así, no, hermano, cuando ya termine el culto, ahí le dejan los granos al pastor, frijoles, arroz, una canasta. No le dan ofrenda, sino que le dan granos básicos. Y por eso que el pastor todo pechito, ecleque, así, va, porque no, hombre, hay gente, no, hombre, cuando terminó el culto, nada, no tenía nada. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted le dé lo mejor a Él. O sea, hay gente que lo toma solo del lado económico. Entonces, hoy en día, por lo menos hoy, en varias iglesias están celebrando Domingo de Primicia. ¿Y cómo lo hacen? Saque su ofrenda y déle una ofrenda a Dios. Entonces, yo los motivé a ustedes a que si le quieren dar una ofrenda en dinero a Dios, le den un día de trabajo, 2 días de trabajo. Y fíjense que varias hermanitas me dieron su ofrenda. Una hermana muy, muy bonita, muy hermosa, ella me dice: pastor, aquí tengo mi ofrenda de primicia. Y se metió a la caja registradora, hermano. Tome, pastor, me dice. Vaya, gracias, hermana. Yo recibí la primicia, se la puse ahí en el canasto. Pero no sé qué es lo que dieron ellos. No sé si fue un día, una semana. Muchos ponen un sueldo completo. Yo eso no lo puedo hacer. O sea, ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Pero mire, lo que yo les enseñé a ustedes es que de nada sirve poner un día de sueldo, 2 días de sueldo, 15 o un mes, si usted no entiende la primicia. ¿Y qué es la primicia? Poner en primer lugar a Dios. Entonces Dios no se agrada tanto, hermano, en el hecho que tú le des pisto a Él. Y si vos vas a venir el domingo y vas a poner una ofrenda, y el lunes lo primero que vas a poner en tu vida es tu amante, lo primero que vas a poner en tu vida es tu negocio, entonces ya la regaste, porque lo que Dios quiere es que apartes para Él lo mejor. Entonces, lo primero que un cristiano hace cuando amanece y abre los ojos es leer la Biblia, es orar. Pero eso no solamente se demuestra con orar y leer, sino que en mi vida, hermano, lo principal es Dios. Y yo no cambio por eso mis cultos a Dios. Yo por eso no cambio mi adoración a Dios. Para mí lo primero es el Señor. Entonces, el secreto de la prosperidad es: primero te enseña a guardar reposo. Después te enseña a consagrar tu familia. Después te enseña a quitar el pecado. Y en cuarto lugar te enseña ¿a qué? A darle lo mejor a Él. ¿Vos crees que no te va a bendecir Dios? A darle lo mejor. Claro, el mejor tiempo, mi mejor vestido el domingo. Estamos pintando la iglesia, vamos a hacer varias modificaciones. Y me dijeron: pastor, fíjese que la pintura Sherwin, esta vale 100
160 la Comex tanto, hay otra Sherwin que vale 130. ¿Cuál va a querer? Me dijeron en Freo. La más cara. Pues yo no le voy a poner al templo del Señor una pintura bajera. Y Él merece lo mejor. O sea, aquí no vamos a andar. Mire, compramos una cámara que todavía no la estamos ocupando. Primero Dios, en 10 días ya se va a ocupar. ¿Y cuánto vale? Mire, que es muy cara porque vale $2,000. Vamos a comprarle la mejor. Es la mejor, ahí la vamos a poner. Yo no quiero cosas bajeras para la iglesia. Porque a Dios es lo mejor, hermano. Pero eso se tiene que reflejar en toda nuestra vida. O sea, yo no puedo concebir cómo hay gente que a Dios le da lo que le sobra y vienen al culto todos desesperados, y no sé, y vienen a medio de ir el culto, no oyen bien el culto, no cantan. Otros que vienen a la iglesia a la fuerza. Yo no concibo eso, hermano. Porque si usted viene a la iglesia, usted tiene que venir a dar lo mejor, la mejor adoración, la mejor canto, la mejor himno, la mejor alabanza y el mejor corazón de su vida. Esos son los elementos para la verdadera prosperidad, hermano. Después usted dé 20 o $10 o 5 o 50 centavos, no importa, pero usted le está dando lo mejor a Dios. Porque para Dios no importan las cantidades, es la disposición del corazón. Amén. Y por último, mire cómo hemos aprendido. Lo vuelvo a repasar. Reposo es guardar tiempo para Dios. Pascua es consagrar mi familia al Señor. Panes sin levadura es sacar el pecado que evita que yo prospere. Las primicias es darle lo mejor de mi vida al Señor. Lo mejor de mi vida. Y por último, Pentecostés. Diga conmigo, Pentecostés. En la Biblia hay 2 ocasiones que se celebra Pentecostés. Pentecostés significa 50. Eso significa 50. Y no tiene un secreto. ¿Por qué? Mire qué importante. Ponga atención. El primer día de primicias, el día de las primicias, se cuenta 50 días para celebrar Pentecostés. Después del día de las primicias, que saco los primeros frutos maduros, yo cuento 50 días para entrar a Pentecostés. Y usted me dirá, pastor, ¿y eso qué significa? A los 50 días toda la cosecha está lista. Amén, hermanos. ¿Quiénes quieren la cosecha de Dios? Amén. Yo quiero la cosecha. Mire, hermano, nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos para poder esperar la cosecha, para poder esperar ese día, porque era un día de celebración. Imagínense ustedes, hermano, el montón de gente sacando trigo, amarrando las gavillas y llevándolos a los graneros y contentos, alegres, porque habían cosechado tremendas bendiciones. Y entonces, ¿cómo se refleja eso en nuestra vida? Fíjese que Pentecostés significa 50, pero significa el día en que Dios les dio la ley a los judíos. Vea lo que dice 15, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue, el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias. ¿Para qué? Entonces el día de la primicia se celebraba dando 2 panes, pero con levadura. Y usted dice, ¿por qué se dan 2 panes con levadura? Ya le vamos a explicar. Entonces veamos el día que les dio la ley. Ahí fue el primer Pentecostés. Solo lea conmigo Éxodo 19:1. Éxodo 19:1. Ese fue el día que le dio la ley. Ahí comenzó el primer Pentecostés. El primer Pentecostés es el día en que Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí. Éxodo 19:1. Mire, contados desde el día que salieron de Egipto hasta el día en que llegaron al Sinaí. Vea lo que dice 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel
de la tierra de Egipto, coma ahí, en el mismo día llegaron al desierto de ¿qué? Ese mes tercero significa 50. Entonces ese día Dios les dio la ley de Moisés. O sea, Pentecostés es día de ley. Entonces, el primer Pentecostés de la Biblia está en Éxodo 19:1 y es el día en que dio los mandamientos. Los mandamientos. Ahora, usted me dice a mí, pastor, ¿y eso qué implica en mi vida? Pues le voy a explicar. Usted tenía que llevar los mandamientos y ver el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de ninguna cosa de la que está en la tierra, debajo de la tierra, ni arriba en el cielo. Entonces uno tenía que ver la ley y cumplir la ley para poder creer, para poder salvarse. Pero la ley era externa. Veamos el segundo Pentecostés que sucedió en el Nuevo Testamento, Hechos 2:1. Y ahí vamos a ir viendo Hechos capítulo 2:1. Mire, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, mire, aquí está el segundo Pentecostés. Y usted dirá: y pastor, ¿y usted por qué nos enseña esto? Ya va a ver qué es lo que significa esto. Fíjese, hermano, que cuando Jesús murió, resucitó al tercer día. 40 días pasó con sus discípulos, compartiendo con ellos. Pero al día 50 vino el Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés significa, oiga bien, ley, significa nueva ley y significa Espíritu Santo. Y usted dirá: entonces, ¿cómo es esto, pastor? Explíqueme. Bueno, yo le explico. En el Antiguo Testamento yo tenía que ver los mandamientos para ser bendecido. Yo tenía que leer los mandamientos y tenía que recibir esa ley para ser bendecido. Pero entonces usted me dirá: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, usted tiene que saber de aquí en adelante, hermano, que usted ya no se dirige por la ley. Usted se dirige por la nueva ley, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya no está en las tablas de la ley. El Espíritu Santo ya no está en las tablas de la ley, sino que el Espíritu Santo está en otro lugar. Y esto, hermano, nos implica a nosotros la mayor abundancia de nuestra vida, porque lo que Dios nos llama es a ser llenos del Espíritu Santo. Y usted dirá: porque mira, hay iglesias pentecostales que dicen que la llenura del Espíritu Santo significa hablar en lenguas, lo que está pasando ahí. Muchas personas dicen que la llenura del Espíritu Santo es profetizar. Ayer me estaba diciendo una hermana que un pastor le había profetizado y le había dicho cosas que le habían de acontecer, le iban a pasar. Entonces, eso no es la llenura del Espíritu Santo. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la llenura del Espíritu Santo hoy en día? Bueno, hermano, para podérselo explicar, vaya conmigo a Hebreos 8. Mire el versículo 10. Hebreos 8:10. Mire, nosotros ya no estamos en el antiguo pacto, donde nosotros vemos la ley por fuera. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Y mire lo que significa el nuevo pacto. Vea el versículo 10, ¿lo tiene? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno de su hermano diciendo
conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Mire dónde está ahora, ponga atención. Cuando yo vengo y el Espíritu Santo viene a vivir en mi corazón, ponga atención, la tabla de la ley ya no está afuera, está dentro de mí. Las tablas de la ley representan mi conciencia. Cuando el Espíritu Santo me habla a mi corazón y me dice, tenés que obedecer. El Pentecostés representa la mayor obediencia a Dios en mi vida. Es un tiempo del Espíritu. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con mi prosperidad? Mire, hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que Dios ya no quiere que usted le obedezca por miedo. Porque mucha gente le tiene miedo a Dios. La Biblia dice que hay que tener un temor reverencial. ¿Y cuál es la diferencia entre el miedo y el temor reverencial? Miedo es cuando usted no quiere acercarse. Miedo es cuando usted le tiene temor a esa persona. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le temamos, pero que le obedezcamos por amor a Él. Por amor a Él. Mire, hermano, el Pentecostés representa la obediencia total. Diga conmigo, rendirse a Dios. Mire cómo es la conquista. Lo primero que pasó en mi vida cuando yo recibí a Cristo es que vencí el alcoholismo. El Espíritu Santo me hizo botar el alcoholismo. ¿Por qué? Porque la ley ya no está afuera, está dentro de mí. Y cuando yo iba a tomar, a mí el Espíritu Santo me decía, vos sos hijo de Dios, vos sos hijo de Dios, Dios te ama, no puedes beber. Yo decidí dejar el alcohol. Al año y medio de haber recibido a Cristo, yo vencí el cigarrillo. Y yo un día fumando, y yo dije, ya no puedo más, porque yo le estaba sirviendo al Señor y me daba vergüenza, hermano, que yo tenía el uniforme del tabernáculo y le enseñaba a los niños clases y yo fumando, hermano, en los parques. ¿Y sabe qué me puso el Espíritu Santo? No podés estar atado a ese pecado. ¿Y sabe qué es lo que hice? Le tiré el cigarro y ya nunca más volví a fumar en mi vida. Pero ¿sabe qué pasó? Uno puede decir, esas son grandes cosas de Dios, porque vencer los vicios es algo muy difícil, pero se puede cuando tú entras en el Pentecostés de Dios. Entonces, si te quedaste, mira bien, con la primicia, dándole lo mejor a Dios, tenés que entrar en la obediencia total. O sea, tu vida, tu corazón tiene que ir teniendo conquista. Venciste el alcohol, venciste el vicio. Algunos aquí es el adulterio el que tienen que vencer. Algunos aquí lo que tienen que vencer es otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque yo pensé que venciendo el alcohol y venciendo el cigarrillo yo iba a triunfar. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? No. Porque Dios quería más obediencia de mí. Porque lamentablemente hay mucha gente en la iglesia que solo está disfrazada. Y solamente tenemos los mismos males de antes. Entramos a la iglesia y seguimos con la misma máscara. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que usted se rinda a Él. Y un día yo dije, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo le entregué a Él, hermano. Yo le entregué a Él no solamente mis vicios. Le entregué a Él, hermano, mi carácter. Porque yo era una persona que desagradaba a Dios con mi temperamento. Mire, hermano, ¿usted cree que el dejar los vicios? Claro, a Dios le agrada. Pero ¿sabe qué es lo más grande que usted puede ver el reflejo de Dios en su vida? Cuando tu carácter es transformado. ¿Y sabes qué pasa cuando tu carácter es transformado? Dios comienza a bendecirte más. Dios comienza a bendecirte más. Dios comienza a bendecirte más. Más obediencia, más fidelidad. Porque ya la ley no está afuera, sino que está dentro de nosotros. Y Dios nos habla al corazón y nos habla a la mente. Y Dios nos dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque tenés que obedecerme a mí. Pero la rendición más grande no fue la de los vicios, no fue la del alcohol, no fue la de mi carácter, sino que fue, diga conmigo, el yo. El yo es el peor obstáculo que tenemos para recibir la bendición. ¿Sabe por qué? Porque todavía nosotros andamos buscando lo nuestro. Todavía andamos buscando lo que nosotros queremos, yo aquí y yo allá. Pero Dios dice, Jesús dice que si quieres ser sus discípulos, tienes que tomar tu cruz, morir a ti y seguirle a Él. Entonces yo ya no vivo por mí, sino que vivo por Cristo. ¿Por qué yo vengo a la iglesia esta mañana? Yo no vengo a la iglesia, hermano, por obligación. Yo vengo porque yo estoy muerto, hermano.
Yo ya no vivo por lo que a mí me gusta. A mí me gustaría estar en la playa. A mí me gustaría estar allá asoleándome, teniendo un día domingo. Pero ¿sabe qué, hermano? Es más delicioso venir a adorar a Dios, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Espíritu Santo me está bendiciendo. El Espíritu Santo está bendiciendo mi vida. ¿Sabe por qué? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Diga conmigo: conocimiento. Y usted va teniendo más conocimiento de Dios, y usted va teniendo más conocimiento, y usted va rindiéndose, y usted va rindiéndose y rindiéndose, y quitando un obstáculo, quitando otro obstáculo. Pastor, ¿y Dios ya terminó con usted? No, tengo 22 años de ser evangélico. ¿Cuándo va a terminar Dios con usted? El Espíritu Santo, con el conocimiento que le está dando, hasta que me muera, hermano. El día que a mí me entierren, hasta ese día yo voy a cambiar. Les hago una pregunta: ¿están viviendo ustedes el poder del Pentecostés? ¿El poder de la transformación de Dios en tu vida? ¿O te has quedado nada más? ¿Te has quedado nada más con esa situación de las primicias y no has pasado al Pentecostés? Vamos a escuchar el tecladista para cerrar. Yo les quiero hacer un reto. Si usted no ha entendido qué es esto, hermano, es cada día obedecerle más a Dios. Y mire, a pesar que tengo 22 años de creer en Cristo, Dios no ha terminado conmigo. Todavía ayer estaba peleando conmigo y me estaba diciendo: tenés que ser más amoroso. Tenés que ser más amoroso. Imagínese usted, hermano, 22 años de andar con Cristo y reconocer que todavía no puedo amar suficiente a mi esposa ni a mis hijas. Pero ¿sabe qué es quién pone eso? El Espíritu Santo. Entonces uno comienza, en el reposo. 2, enseñándole a la familia consagración. 3, quitando en los panes sin levadura el pecado de mi vida. 4, dando la primicia, que es dando lo mejor de mí para Dios. Y número 5, 50 días después, Pentecostés, que es la nueva ley, la del Espíritu Santo, de obediencia a Dios cada día más. Y Dios va haciéndote crecer más, porque la prosperidad bíblica que Dios enseña es conocerlo cada día más a Él. Y cuando le conoces más, tú vas dejando tus pecados, tú vas dejando tus vicios, tú vas dejando tu carácter, tú vas dejando tus malas palabras, tú vas dejando tu desobediencia a Dios y te rindes totalmente a Él. Hermanos, en esta mañana yo quiero desearles que puedan entrar en Pentecostés. Y si todavía no lo han hecho, esta es una buena mañana para que ustedes le digan a Dios: Señor, quiero rendirme a ti y ser obediente a ti. Quiero la prosperidad total. Oiga bien, no le pida pisto a Dios, no le pida carros a Dios. Pídale obediencia a su voluntad y ya va a ver cómo Dios le va a dar después carros, casa, lo que usted quiera. ¿Sabe por qué? Porque la prueba más grande de fe no es tener dinero, sino que es ser obediente a la voluntad de Dios. ¿Quiénes anhelan eso? Yo lo quiero, hermano. Y por eso les digo, todavía no ha terminado Dios conmigo, pero todavía no ha terminado Dios contigo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición.